Marty, este es el año de la paradoja del acceso. Todos quieren entrar, pero nadie sabe quién tiene la llave. Eso es una locura, Doc. ¿Quién controla el acceso? ¿El usuario, la nube o la IA? Exactamente, Marty. En este futuro, el acceso no se da, se negocia. Prepárense para descubrir quién será dueño de sus datos y cómo mantener el control antes de que el futuro lo pierda. Como si vender se tratara de andar en la patineta voladora. Así lo hace ver Álvaro Juliao, con más de 12 años de experiencia en servicios de seguridad digital en Centroamérica y Colombia, en donde actualmente forma parte del equipo de Thales. Buenos días a todos. Gracias por el tiempo, por estar acá. Gracias a Adel por la invitación. Bueno, voy a hacer un corto viaje en el tiempo de los datos. En cuanto a cómo está cambiando la soberanía de los datos. Y para poder explicar esto, voy a ir un poquito atrás en la época de las colonias, cuando nos colonizaron acá en Latinoamérica y nos impusieron, por ejemplo, temas del monocultivo, la caña de azúcar, etcétera, etcétera. Sin embargo, obviamente nos explotaron. Sin embargo, la cosecha estaba acá, la cosecha estaba en nuestros países. Teníamos cierto control. Luego vino, voy a hacer fast forward unos años, vino Internet, y todavía teníamos cierta soberanía con la computación, antes de que llegara la nube, todo lo teníamos on-premise. Digamos, teníamos control de nuestros datos y hoy en día es algo que todavía mantenemos. Pero el punto al que quiero llegar con esto es que ya las regulaciones no están siendo suficientes. Ya hoy en día tenemos plataformas, servicios que están consumiendo nuestros datos de nuestros usuarios, de nuestros ciudadanos, y en los cuales no estamos viendo ni un peso de dinero. Todo lo que consumimos en nuestros celulares, en nuestras redes, en TikTok, Instagram, ahí detrás hay una empresa que está lucrándose y anteriormente algo de ese ingreso quedaba en nuestros países. Hoy en día, si se dan cuenta, ya no queda nada. Consumimos nuestras redes sociales, vemos un producto, vamos, lo compramos, pero ya todo eso se está centralizando fuera de nuestros países. Quiere decir que ya las regulaciones de las fronteras de los países no son suficientes para controlar quién es el dueño de nuestros datos. Y un tema de la paradoja de los datos que también me puse a pensar es, hoy en día todos tenemos mecanismos de protección de datos en nuestras organizaciones, de acceso, y ahorita vemos un poquito más de eso, pero realmente son suficientes los controles que tenemos hoy y peor aún, ¿los controles que tengo hoy van a afectar mi futuro? O sea, ¿las decisiones que yo tomo hoy pueden afectar mi futuro? La respuesta es sí. Y tiene que ver con la computación cuántica. Creo que todos han escuchado ya de computación cuántica, algunos ya han explorado un poquito más del tema, pero lo cierto es que ya está muy cerca. Hoy en día ya hay acceso, incluso gratuito por pocos días, para acceder a crear algoritmos cuánticos. Estos algoritmos cuánticos van a tener la capacidad de poder descifrar los datos que hoy estamos protegiendo. Entonces, sin necesidad de usar la máquina, el DeLorean para ir al futuro, ya hoy en día algo de ese estilo podría suceder. Hay una frase famosa que algunos habremos escuchado, donde muchos atacantes ya están guardando la información que no pueden desencriptar hoy, que no pueden descifrar hoy, para descifrarla mañana. Es casi como un viaje en el tiempo, es decir, yo tenía los controles hoy, que están disponibles en el mercado para protegerlo, sin embargo, hay que considerar la posibilidad de que esos datos que hayan podido ser exfiltrados en un futuro sí puedan ser leídos.
Entonces, un poquito, ¿cómo estamos viviendo hoy? Hoy en día los datos están viajando en diferentes ambientes, en diferentes nubes, ambientes on-premise, ambientes híbridos, donde ya cada día es mucho más difícil tener el control de lo que sucede. Hablando con muchos clientes en la región, no hay una sola manera de hacer las cosas. Hay clientes que usan una nube, otros que usan 2, otros que usan 3, 4, mezclado con soluciones en premisas. Pero ¿cómo poder utilizar la tecnología? Que pues la idea de la tecnología es que nos facilite la vida. ¿Cómo poder usar la tecnología de la nube de forma segura? Pues hay mecanismos para poder utilizar las nubes de forma segura, con el manejo de las llaves, con el manejo de la encriptación de los datos. Adicional a la nube, también están las identidades, todos los usuarios, las máquinas que se conectan e interactúan con los servicios. Tenemos que también poder controlarlos de alguna forma, tenemos que poder saber que realmente son las identidades que nosotros debemos autorizar, y no solo que estén autorizadas, sino que sea algo dinámico. Análisis de comportamiento. Realmente, a pesar de que el usuario, la contraseña, el factor el MFA, todo concuerde, ¿sí debe estar accediendo a estos datos? Dispositivos, múltiples dispositivos que cada día manejamos, y todos estos datos viajan a la velocidad de la luz. Cada vez la cantidad de datos que estamos creando es enorme, y se vuelve muy complicado poder pues, mantener controles. Entonces, el concepto es poder enfocarnos en quién debe acceder los datos, a cuáles datos, qué datos van a acceder, cuándo los van a acceder y por qué. Estas preguntas creo que las hemos escuchado desde toda la vida en tecnología, pero hoy en día cada vez se hacen más necesarias. Sobre todo, vuelvo al primer punto de la nube. Hoy en día todos ustedes, estoy seguro que tienen algún roadmap de migración de aplicaciones, de datos a la nube. Pero ¿qué pasa? Y muchas de esas nubes te ofrecen servicios, te ofrecen seguridad, te ofrecen encriptación, te ofrecen todo eso, pero recuerden que el modelo es compartido en la nube. ¿Qué pasa si ese data center está en Estados Unidos y el gobierno pide, por una ley, por una orden judicial, pide que le pasen los datos? Pues en la mayoría de los casos van a poder leer sus datos. La única forma es tener mecanismos en los cuales estas soluciones dejen de ser riesgosas, poder tener la soberanía de los datos. Hay varias opciones que espero que más adelante pasen por nuestro stand y poder discutir, pero hay múltiples opciones que se pueden utilizar. Se puede manejar Hold Your Own Key, Bring Your Own Key, Bring Your Own Encryption. Son diferentes niveles en los cuales yo lo que hago es separar la soberanía. ¿Quién puede leer esos datos? Los datos pueden estar allá, pero la llave, el control de quién va a leer esos datos, debería estar en sus organizaciones. Y nosotros tenemos soluciones que les pueden ayudar a utilizar cualquier tipo de nube y que ustedes sean realmente soberanos de los datos. ¿Cómo tratábamos los permisos anteriormente? Eran soluciones estáticas donde yo reviso cuál es el perfil del usuario y le doy acceso a ciertas aplicaciones y eso se queda así. No hay ningún contexto de riesgo, no hay análisis de vulnerabilidades. Y esto de pronto algunos dirán, no, aquí yo no tengo ese sistema, yo ya evolucioné. Pero he visto casos recientemente en la región
no en Guatemala, donde todavía ocurren cosas donde usuarios que no trabajan en las compañías ya tienen todavía accesos privilegiados a bases de datos, por ejemplo. Bases de datos donde usuarios todavía están teniendo consultas en la base de datos y cuando hacemos análisis el usuario no está. Ese usuario ya no trabaja en la compañía, pero en el sistema todavía está registrado y peor aún, todavía está utilizando la base de datos. Hay varias explicaciones para eso, ninguna es una buena explicación, pero esto, si a algunos les parece que no, esto ya no me aplica, todavía ocurre porque a veces no tenemos la visibilidad de quiénes están usando los datos y qué es lo que están haciendo con ellos. En nuestros países de Latinoamérica, las regulaciones todavía están evolucionando y es algo que creemos y hemos visto, cada país va a su ritmo. Obviamente la Unión Europea fue el primero y el más avanzado en temas de protección de datos sensibles y datos personales, y cada uno de los países de Centroamérica tiene su propia ley, su propia protección, su propia regulación, unas más estrictas que otras, pero lo cierto es que eso va a seguir evolucionando y va a seguir siendo más estricto que antes. ¿Cuál es el futuro que nosotros vemos en el tema del acceso? Es una confianza dinámica. Verificación continua. Estoy hablando a nivel general, no estoy hablando de ninguna solución en particular, pero hay que tener la mayor cantidad de controles de los datos, poder saber qué es lo que hace cada usuario y no solo porque tenga los permisos, quizá no deba entrar a esa hora, quizá no deba ir a consultar ese dato. Así todo concuerde, quizá algo de detección de comportamiento anómalo no lo deba hacer. Y esto me abre otro punto, que es el tema del AI. En la conferencia pasada también mencionamos el tema de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, en mi caso particular, yo la he visto desde dos puntos de vista. Desde el tema de nosotros como fabricantes, que utilizamos el AI, nosotros utilizamos el AI en nuestras soluciones para ayudarles a ustedes a encontrar vía Machine Learning, encontrar comportamientos anómalos que son muy difíciles de encontrar por un ser humano. Entonces, mediante algoritmos de Machine Learning, podemos utilizar las herramientas, inteligencia artificial para automatización de procesos, etcétera, etcétera. Pero hay otro punto y es en el que estamos trabajando recientemente y es más de la mitad de las empresas a nivel mundial están evaluando y probando AI en sus ambientes. Y mal no me acuerdo, el año pasado, hace un año, en este evento, o hace 2 años, no me acuerdo bien exactamente, pero Camilo nos hizo una demostración de su LLM, el de Devil. No sé si se acuerdan los que estuvieron acá. Camilo estuvo acá y nos mostró cómo con el chat podía tener un agente privado de Devil, de ciberseguridad, en el cual le preguntaba cualquier cosa y le respondía como un agente de inteligencia artificial. El punto con esto es que si las compañías están empezando a evaluar AI para conectarse con sus clientes, para automatizar procesos, naturalmente esto va a crear una nueva superficie de ataque. Entonces, en todas las estrategias de seguridad se protege la red, el perímetro, las aplicaciones, las identidades, se protege todo lo que hoy en día protegemos, pero si el negocio ya está empezando a integrar AI como parte de la solución, eso es un nuevo mundo en el que muy pocos están viendo, pero eso genera nuevas brechas. De hecho, ya hay un OWASP Top 10 de las principales brechas de
de seguridad para estos modelos generativos, porque estos agentes van a tener acceso ilimitado a los datos. Van a poder ir a las bases de datos, van a poder ir a consultar, porque lo deben hacer. Cuando uno les pregunta algo, quiere que hagan algo, ellos van a tener acceso a todos los datos de la organización. Si no tenemos controles, ese agente de AI puede ser, o va a ser, el nuevo punto de quiebre donde se pueden exfiltrar los datos. Por ejemplo, un usuario utilizando el AI de una empresa, si no hay controles debajo del AI, mediante ese AI se pueden exfiltrar datos mediante creación de prompts específicos y sacar información que no se debe. Entonces, ese es otro factor que está también, que tenemos que estar pendientes. El primero fue el tema cuántico y el tema del AI. Son dos factores que están ahorita incipientes, pero ya debemos empezar a mirar cómo vamos a hacer a futuro para protegernos de estas amenazas. ¿Cuál es nuestra idea de la protección? Nosotros en Thales tenemos un portafolio amplio de ciberseguridad que no podemos entrar en detalle, pero sí hay que ver cómo integrar todas estas soluciones bajo un esquema de convergencia entre el acceso y la seguridad de los datos. Hay que integrar estos dos mundos, no mantenerlos con soluciones independientes, sino integrarlos para poder realmente ser efectivo en el control de la seguridad. Voy a hablar más que todo de la parte de la seguridad de los datos, enfocarnos en proteger dónde vive el dato y cómo está siendo usado en el ciclo de vida. En charlas anteriores siempre hablamos del ciclo de vida. El dato es creado, el dato está en reposo, el dato se mueve y el dato está en uso. Entonces, en todos esos ciclos de vida del dato necesitamos implementar controles. Yo puedo tener un control para cuidar los datos en reposo, pero cuando están en uso, no, pues ya la persona se autenticó, es un DBA, accede a los datos, sin problema. No hay una protección completa del dato durante su ciclo de vida. Entonces ahí quedamos cortos. La encriptación es un pedacito nada más de la protección de los datos en reposo, que puede ayudar mucho a la parte inicial de protegerme contra el futuro, de protegerme contra la computación cuántica. Hoy en día ya hay algoritmos postcuánticos que evitan que un atacante pueda cosechar los datos hoy, pueda recolectar datos hoy para en un futuro desencriptarlos. Ya hoy en día existen mecanismos de protección. Tokenización es otro mecanismo para modificar los datos, el enmascaramiento y el monitoreo. El monitoreo es la parte fundamental en cuanto al uso de los datos. Es importante saber qué están haciendo los datos. Muchas veces ahí es donde los datos se van, donde las brechas ocurren, porque son usuarios privilegiados, ya sean personas o aplicaciones, que tienen acceso a todo, como hablamos al principio, de lo más importante para la organización. Y esta última parte de la capa de inteligencia es aplicar AI, nuevamente ahora sí AI interno, aplicar AI Machine Learning dentro de las soluciones para encontrar comportamientos anómalos,
para hacer una evaluación de riesgo automática de cómo está la situación de la protección de los datos. Y en esto de ciberseguridad siempre tenemos que ir al riesgo, porque, como lo mencionaba anteriormente, nadie tiene un presupuesto infinito, sería fácil ir por cada stand y comprar todas las soluciones y listo, ya. Tengo todo, comprar todo el mercado es imposible. Entonces, existen herramientas que nos permiten evaluar automáticamente cuál es el estado del riesgo de las soluciones. Y esto nos va a permitir poder crear planes para ir resolviendo poco a poco pues, lo que más impacto tenga. Políticas de acceso contextuales al acceso de los datos. Detección de anomalías es fundamental hoy en día. Hoy en día tenemos muchas herramientas en nuestras organizaciones donde almacenamos gran cantidad de logs para hacer análisis forenses, para cumplir una regulación, y ahí queda. Pero no se hace un análisis, es muy difícil un ser humano poder hacer un análisis de estos datos. Hoy tenemos herramientas que pueden hacer ese análisis por nosotros y realmente encontrar datos que se salen de lo normal, que no tenemos que configurar. Eso es importante, no tenemos que configurar. El sistema tiene la capacidad de analizar cuál es el comportamiento normal y cuál es el comportamiento anómalo. Y nuevamente, como esto es Machine Learning, no tenemos que decirle qué es el comportamiento normal. Él lo va a encontrar solo, pues con el uso de las aplicaciones. Un concepto que también está, que debemos aplicar, es un concepto como tal, es pues, utilizar el menor privilegio posible a los datos, dar el menor privilegio posible a los datos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo primero es tenemos que saber dónde están. Tenemos que tener mecanismos automáticos de descubrimiento y clasificación de esos datos sensibles para poder definir niveles de acceso. Obviamente hay que definir niveles de acceso, quién tiene las llaves para acceder a dónde aquí. En el caso de Marty, no es que pueda ir a cualquier lugar, a cualquier día, año que él quiera viajar. No, la idea es que solo pueda viajar a donde debe ir. Y en la película pasaba eso, que anoche estaba viendo otra vez las películas. Gran parte del tiempo se dedican a encontrar a dónde deben ir. O sea, a qué día tenían que ir a buscar el almanaque. No ir a no, a qué día. Entonces, es como una analogía de, sí, yo puedo acceder a los datos, pero ¿debo ir a acceder a todos los datos? No necesariamente. Hay temas de privacidad, no hay que leer los datos de todo el mundo. Hay que ir únicamente a los datos que yo quiero. Hay un caso en un sistema de peajes de Texas donde pues, lo único que almacenan esos datos son las placas de vehículos que pasan, la hora y ya. No, pues eso es lo que almacena la base de datos. Aparentemente nada, no hay tarjetas de crédito, no hay dinero, no hay salario, ¿no? Simplemente hora y fecha. Pero ahí están datos sensibles de dónde estaban las personas en cada momento. Y nos pasó, pues no a nosotros, pero el equipo de Estados Unidos, que encontraron que usuarios privilegiados estaban accediendo a las bases de datos a consultar ciertos datos. Es como ir a viajar a cierta fecha en el tiempo. Y después se encontró que lo que estaban leyendo eran la placa de su esposo o de su esposa para ver si la persona estaba yendo si fue al mall, si fue al cine, dónde estaba. Eso es ilegal. No había robo de información, no estaban robándose la base de datos, pero era una brecha porque así tú tengas el acceso para leer algo, no lo debes hacer. Entonces, bueno, en este caso,
Por ley de protección de datos, bueno, ahí hubo unas consecuencias. En Estados Unidos las leyes son un poco más estrictas, pero la única forma de un usuario poder leer dónde estaba la placa en algún lugar, en algún día, era con una, allá le dicen un warrant, una orden judicial. Tú necesitabas una orden judicial para ir a ver, ok, sí, la placa tal, necesitabas un juez que te autorizara a sacarlo. Pero un usuario privilegiado podía leer el dato y podía leerlo en cualquier momento sin ningún problema. Porque no tenían mecanismos. Cuando los implementamos, se dieron cuenta de que esta situación estaba pasando. Aquí, el control de acceso. Voy a acelerar un poquito más. Esto ya lo he mencionado, pero es para resumir ya un poquito. Hoy en día el AI nos puede servir para hacer análisis de riesgo. Y es importante que lo tengamos en cuenta, que cuando hagamos nuestros planes de implementación o de roadmap, hoy en día hay herramientas que nos pueden ayudar a medir el riesgo. ¿Cómo está el riesgo de nuestra organización de forma automática? El Zero Trust como concepto, que solamente puedan acceder realmente las personas que deben acceder, y así se haya autenticado hace un minuto, volverlo a autenticar todas las veces que sea. Si los datos están en reposo, pues la recomendación es tenerlos encriptados, no que estén ahí en claro para que cualquier persona los lea. Y los logs siguen siendo importantes, logs que sean inmutables, que tengan tecnologías anti-tamper, que lo que los logs hayan generado no puedan ser modificados por nadie. Hay sistemas, hay de los dos lados, hay logs que pueden ser borrados, hay logs que no pueden ser borrados. Entonces, ¿cuál necesitamos? Los inmutables, los que no pueden ser modificados por nadie. Y ya por último, ahora sí, es simplemente una guía. ¿Cómo hacer para analizar e implementar el esquema de ciberseguridad? Pues lo primero es revisar el estado actual mediante herramientas. Hay herramientas que nos ayudan a analizar cómo está el estado actual de la ciberseguridad y priorizar. Aquí nosotros vamos a estar en el stand, les podemos ayudar a guiarnos un poquito en lo que nosotros hacemos ya a nivel más aterrizado. Los que estuvieron anoche, mi compañera Samantha dio una pequeña charla de un esquema de seguridad en el cual tenemos 3 tipos de controles. Nosotros organizamos todo el portafolio de tales en 3 controles: los controles básicos, los controles preventivos y los controles reactivos. Y ahí tenemos distribuido todo el portafolio. Y hay que priorizar soluciones rápidas, mejoras rápidas, impactos que ustedes digan, esto me puede resolver un problema de forma rápida. Construir un roadmap, hay que conocer. Escuchaba por aquí que esto es algo que todo el tiempo evoluciona. Yo en todos los años que llevo, todos los años me toca estudiar algo. Todos los años me toca estudiar algo nuevo. Esto no para. El tema cuántico suena de ciencia ficción, pero es real. Es real. Están las computadoras, se pueden acceder y se pueden hacer algoritmos cuánticos. Son completamente diferentes a los que programamos. Yo programé en la universidad y esto es otra cosa completamente distinta. Y no he dejado de estudiar nunca. En esto de ciberseguridad, la tecnología avanza, pero los atacantes, desafortunadamente, también utilizan los avances para hacer ataques. Muy importante buscar soluciones que puedan integrarse con otros. Aquí estamos varios fabricantes y estoy seguro que todos tenemos integraciones. Todos nos podemos integrar con los otros y a veces no se usan. A veces se queda ahí.
es bueno que utilicemos esas integraciones para fortalecer aún más pues, las inversiones que hemos hecho. Y finalmente, medir y repetir, porque eso todos los días está cambiando. Eso era lo que tenía para hoy. Los invito, vamos a estar mis colegas Julio y Samantha en el stand de Thales. Creo que todos nos vimos la película. Yo me la vi anoche, la 1 y la 2. El futuro es lo que hagamos nosotros. Así que la recomendación del Dr. Brown es que sea un futuro bueno. El futuro de los datos es lo que nosotros vamos a hacer con ellos en nuestras organizaciones, así que debemos asegurarlo. Gracias.